Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Construyamos Ciudadanía. Mi nombre es José Manuel Sánchez y hoy nos acompaña Salvador Caro. Salvador, buenas tardes. José Manuel, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí contigo. Saludo a todos los que nos ven, los que nos siguen. En principio, felicitarte por este espacio que ha sido un espacio ya de referencia en este proceso electoral, un espacio que permite conocer a quienes están participando en política. Han hecho ruido varios de las entrevistas y yo te felicito y felicito a todo el equipo que participa de Construyendo Ciudadanía. Muchas gracias. Pues Salvador, fíjate que primordialmente el objeto de este programa es promover el voto útil entre muchas personas, entre muchos ciudadanos que en buena mayoría apoyaron a México Libre, y una vez que no nos otorgaron el registro como partido, ha quedado pendiente esa parte de la participación, y muchas personas dicen, oye, ¿y a quién vamos a apoyar? ¿Cómo le hacemos? Y estamos haciendo este ejercicio de acercar candidatos que le pueden ganar a Morena, para que la gente los vaya conociendo, se vaya relacionando con ellos, y al final nosotros vamos a hacer un ejercicio de cruce de datos, ¿no? Para poder dar una opinión. Ya la gente decidirá qué opción toman, pero sí para poder hacer ese cruce de datos y poder definir en cada lugar quién es el que le tiene la posibilidad de ganarle a Morena. Ese es nuestro principal objetivo, y en ese caso, tú le puedes ganar a Morena porque además tienes una posición hoy como candidato a diputado federal plurinominal, que muchas personas no conocen este proceso del plurinominal, pero en base al porcentaje de votación que se obtenga en la circunscripción, que son varios estados que la integran, entonces de ahí se suman algunos diputados que van en una lista, ¿no? Y tú estás en esa posibilidad. Mira, en principio, de nuevo, reiterarte el agradecimiento de estar en este espacio. Quiero comentar que tengo una admiración muy especial por Margarita Zavala. Me parece una mexicana extraordinaria, muy comprometida con su país, una mujer de principios, de valores, como era su campaña, que desde los espacios que ha ocupado siempre ha marcado una diferencia. Y el embate que tuvo el gobierno federal en términos de la participación de México Libre, pues me pareció verdaderamente retrógrada. Te quiero comentar que pues este es solo una de las manifestaciones en contra del régimen democrático que hemos tenido del actual gobierno federal. Si vemos todos los ataques a los órganos constitucionales autónomos, al INAI, se apoderaron de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino también irían sobre ella. Y recientemente, pues, ¿qué te parece? Salgado Macedonio enfrentando y denostando al INE, la propia Presidencia de la República expresando que interviniendo, ¿no? Tratando de presionar en ese tipo de decisiones. Y bueno, recordemos, hay dos momentos en que verdaderamente se ha enfrentado a la delincuencia en nuestro país. Son dos momentos excepcionales, con distinto nivel de eficacia, pero yo creo que con un mismo compromiso por México. Desde mi punto de vista, el periodo de gobierno del presidente Zedillo, que fue sumamente honesto, que fue frontal contra la delincuencia, que dio resultados muy importantes, y el segundo periodo pues fue el del presidente Calderón, que en ese sentido no regateó ningún esfuerzo y además impulsó todo lo que estaba a su alcance. Que pudieron ser mejor las estrategias, bueno, pues eso es una cuestión de debate. Entonces, pues eso es respecto a lo que representa México Libre. Respecto a mi participación en este proceso electoral, fui invitado por Movimiento Ciudadano para ser candidato a diputado plurinominal en el cuarto lugar de una circunscripción que la conforman Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Y bueno, para mí es un motivo de orgullo que me hayan tomado en cuenta.
yo era candidato a diputado, precandidato a diputado local por el Distrito 9, y se dieron pues estas circunstancias donde mi amigo Ismael del Toro decidió dejar el proceso electoral y el espacio fue cedido a Pablo Lemus. Yo lo que busqué fue dar facilidades para que su equipo se reorganizara, para que su proyecto tomara vigencia, y el día de hoy me siento muy orgulloso de estar apoyando a Pablo Lemus, de formar parte de un proyecto que tiene como prioridades la seguridad pública y la economía del municipio de Guadalajara. Y ahí es donde a mí me toca aportar, y efectivamente yo creo que el principal tema de esta campaña, de este proceso electoral, es la economía. Y cuando hablamos de economía tenemos que hacer un contraste con lo que está haciendo el gobierno federal. ¿Cuál es ese contraste, José Manuel? Bueno, el gobierno federal se está endeudando de manera terrible y está gastando de manera irresponsable. Cuando decimos de manera irresponsable, ¿qué quiere decir esto? Que está comprometiendo los indicadores de sostenibilidad fiscal, es decir, el déficit, por ejemplo, que marca qué tanto gastas más allá de lo que recoges de ingresos, de impuestos, de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues ahí ya se le pasó la mano, es el déficit más alto para 2020, con una tendencia también en el mismo sentido para 2021. Está gastando más de lo que tiene. Segundo, los intereses que pagamos de la deuda. Los intereses que pagamos de la deuda, sumados al otro que decía el déficit, son prácticamente el 10% de la economía total. No solamente de los ingresos del gobierno, de la economía total de México, el gobierno se gasta de más o paga de intereses el 10%. Entonces esto nos pone en una situación terrible. ¿Qué es lo que no queremos? ¿Por qué estamos participando en ese proceso? ¿Y qué compromiso vamos a llevar a la Cámara de Diputados si me toca representar a los jaliscienses, a los tapatíos ahí? Pues ponerle un freno a la presidencia de la República, al gobierno federal, porque si no, en el 2022 vamos a estar como en las crisis económicas, que muchos de los que nos ven pues no las conocieron, pero tus papás tendrán que haber platicado el periodo de Luis Echeverría, a lo mejor te tocó escuchar de niño lo de López Portillo, el desastre económico en el que se llevó el gobierno de Miguel de la Madrid y la herencia de Carlos Salinas, que dejó una economía con alfileres que le reventó al presidente Zedillo. Eso no lo volvimos a ver y tiene que ver con el gobierno de Zedillo, con un ejercicio responsable de la economía de los gobiernos posteriores, aún el de Peña Nieto, que su punto débil pues era la brutal corrupción del PRI, la brutal corrupción de ese gobierno, que robaban como si creyeran que no hay infierno, ¿verdad? Entonces, la sostenibilidad fiscal, lo que evita que caigamos en crisis, el gobierno federal lo está poniendo en riesgo en este momento. Hay deuda, el presidente gasta irresponsablemente y tenemos que reorientar esto para que nuestro país pueda tener crecimiento económico, para que haya empleos, para que la economía funcione. Oye, en esta parte en específica económica, que luego mucha gente le cuesta trabajo entender toda esta parte del déficit, de la deuda, del gasto, de la inversión, del subejercicio, ¿no? En el que la otra vez platicaba con una señora y hablaba bien del apoyo a las personas de la tercera edad, que yo personalmente estoy de acuerdo. Yo también. En eso estoy de acuerdo. En lo que me cuesta un poquito de trabajo entender es el dinero que le dan a los chavos por decirlo de algún modo, sin una contraprestación o sin un esfuerzo de nada, ¿no? Es solamente por ser chavo, aquí está tu dinero. Pero no se exige una calificación. Digo, este tipo de programas existen desde hace muchos sexenios, ¿no? Estos tipos de apoyo, pero recuerdo, por ejemplo, en el caso de Calderón y sexenios anteriores, ese apoyo, por ejemplo, se le entregaba a la mamá de la familia
y tenían que suceder varias cosas. Una era que los hijos que tuviera o por los cuales recibía ese apoyo fueran a la escuela y los niños sacaran por lo menos un 8 de calificación. Es decir, había para mí un círculo virtuoso de un esfuerzo, ¿no? Porque el niño se esforzaba por lo menos a sacar un 8. El dinero, la mamá lo aplicaba para la comida, para la renta, para lo que fuera, ¿no? Pero para la casa. Y hoy los chavos, digo, tampoco quiere decir que todos sean irresponsables, ni mucho menos, pero no hay una exigencia de qué poder hacer con su dinero, ¿no? Y no hay dinero que alcance. Digo, si en inversión no alcanza, en regalarlo menos, y mucha gente, precisamente con esta parte que no hay crecimiento económico, mucho tiene que ver la forma de actuar del gobierno y el que los empresarios no están invirtiendo. Hay algunos que no se han ido, pero no le están inyectando más dinero, y con la pandemia muchos empezaron a cerrar. Mira, totalmente de acuerdo. Yo creo que debe haber un salario universal que complemente a quienes tienen una pensión baja o no tienen un empleo o no lograron consolidar una fuente de ingresos cuando son mayores de 65 años. Y un salario universal implica un ingreso digno, que sea un verdadero programa de seguridad social para todos los mexicanos, dando prioridad a quienes fueron amas de casa y que en ese sentido quedan lamentablemente en una situación de indefensión, porque quien es el beneficiario de una jubilación, quien es el beneficiario, generalmente es el hombre. Entonces las amas de casa, las mujeres mayores de 65 años, deben formar parte de un esquema de un salario universal, que es un concepto distinto al que está actualmente y que me parece que tendría más alcance y mayor retribución. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Sería un ingreso, por ejemplo, que toda mexicana mayor de 65 años tuviera garantizado, si no tiene otra fuente de ingresos, si no tiene una pensión, por lo menos lo equivalente a 2 salarios mínimos mensuales. Mensuales. Sí. No a esperar una dádiva, sino en que esto es en correspondencia a lo que prestó de servicio al país, a su comunidad, a la ciudad, a los lugares donde ella le tuvo que estar haciendo la lucha para salir adelante, que generalmente es el hogar y la familia. Entonces, el salario universal para mayores de 65 años es un concepto, me parece actual, distinto a lo que plantea el gobierno federal actualmente. Me parece que los jóvenes que tienen alguna dificultad y que un recurso puede ser la diferencia entre estudiar o no estudiar, deben tener acceso. Claro. ¿Y dónde se debe canalizar ese recurso? Se debe canalizar a través de las preparatorias, de las secundarias y de las universidades. A mí me parece muy interesante que particularmente quienes no tienen ingreso a una universidad pública puedan tener un respaldo para pagar sus colegiaturas fuera de la universidad pública. El que está en la universidad pública, como fue mi caso, pues estamos en una situación privilegiada. Entonces, de eso nos va a quedar también dinero para lo que me parece más importante: apoyar a todos los emprendedores mayores de 16 años del país que están impulsando un pequeño negocio. Me parece que tenemos que darle los instrumentos a los mexicanos para que puedan salir adelante ellos, para que puedan salir adelante su familia sin tener que estar amenazados por un gobierno que en condiciones de pobreza los condena a estirar la mano. Eso me parece fundamental. Nuestro país tiene que volcarse y poner los ojos a todas las personas que tienen el impulso de poner un negocito y de ahí para arriba. Y esto implica 2 cosas, mira. Además del salario universal es importante, y esto cabe dentro del presupuesto si reorganizamos el gasto, subsidiar el impuesto sobre la renta a una escala más. Actualmente se subsidia hasta 2 salarios mínimos, en lo mínimo, en el margen más pequeño, y esto lo tenemos que extender, hacer esa misma curva, pero llevarla a 3 salarios mínimos, y quienes están en la formalidad y son propietarios de un pequeño negocio, se les tiene que dar
incentivos para el impuesto sobre la renta, el IMSS y el Infonavit a sus trabajadores, a efecto de que puedan crecer. Eso lo tiene que apoyar el gobierno en una etapa inicial, pero adicionalmente yo diría que tiene que condonarse parcialmente el impuesto sobre la renta a quienes ya están en ese esfuerzo y que son, digamos, el soporte de la economía, pero también quienes menos ingresos reciben. Sí, y efectivamente en esa parte del apoyo a estas empresas, recuerdo que al inicio de la pandemia, conforme se iba, pues sí, íbamos tratando de entenderla, ¿no? Y se daba este tema de que nadie podía salir y nadie podía salir a trabajar, y algunos empresarios se pusieron las pilas para apoyar a personas que no podían salir a trabajar y les llevaban despensas con este programa que se hizo también en conjunto con el gobierno del estado de Jalisco Sin Hambre, ¿no? Recuerdo que muchos empresarios por muchos lados decían, oye, necesito un apoyo económico, uno, para la nómina, o dos, seguro social, SAT, no me cobren ahorita, no te estoy diciendo que me lo perdones, ojalá me lo perdonaras, dame un año, ¿no? O en el próximo año me lo vas haciendo mensualidades y ahí me recupero. Y sin embargo no se vio esa sensibilidad. Mira, no solamente, este tema que tú tocas es toral, pero debemos tener presente no solamente eso, sino un punto adicional. Morena va a empezar a hablar de más y mayores impuestos pasada esta elección. Y el gobierno federal de más préstamos de dinero del extranjero. ¿Pero ya de dónde? Si tus calificaciones ya no dan. En el límite, por eso. Para que las calificaciones mejoren tiene que haber una reforma fiscal, y la reforma fiscal tiene que ser más impuestos a quienes ya pagan impuestos. Hay un dato que es muy revelador. Solamente el 36%, 37% de personas físicas y morales pagan impuestos. 37%. Entonces a ese 37% le van a cobrar más impuestos, y son muchos de los que nos están viendo. Sí. Morena, yo al inicio de la campaña que estoy haciendo, que tiene que ver con la economía, dije, se van a quitar la máscara. Haz de cuenta, grabé un spot y se van a quitar la máscara pasando las elecciones. Pues resulta que el mismo día que grabé, al día siguiente salió la noticia que una senadora ya estaba proponiendo un impuesto del 7% a las plataformas como Netflix, Prime Video, etcétera, etcétera. O sea, no se esperaron a las elecciones. ¿Por qué? Porque andan quebrados. Lo que tenemos que entender es el gobierno federal está llevando al país a la quiebra porque no ha gastado de manera ordenada, porque han salido algunas cosas mal y porque no apoya el crecimiento económico. Sí, y también en esa parte, digo, me vienen algunas preguntas que también he planteado en otros lados. Este error garrafal de desaparecer los fideicomisos que existían para diversos apoyos, ¿no? Precisamente al emprendurismo, precisamente a la promoción turística. Digo, yo quisiera ver los empresarios, digo, de nosotros de Vallarta, ¿no? Pero de todo el país, todos los que tienen que ver con la materia turística, bueno, aquí en Tlaquepaque, que desaparecen estos fondos precisamente para regalar dinero, que quitan el dinero de salud de niños con cáncer para regalar dinero, que quitan el 70% de apoyos a campesinos precisamente para regalar dinero, y la gente no alcanza a captar que mientras menos inversión haya en la calle, en infraestructura, en puentes, en vías férreas, en todo ese tipo de cosas, no va a haber capital que invierta, y por lo tanto, si no hay capital que invierta, no va a haber impuestos, y si no hay impuestos que se cobren, pues no va a haber dinero para darles, ¿no? Este es el punto, José Manuel, este es el punto. En el año 2022, al ritmo que vamos, va a haber un día en que el gobierno federal no va a tener dinero para pagar las ayudas que está dando a los distintos sectores de la sociedad, porque no está compensándolo con un desarrollo económico, con un impulso al desarrollo económico que le genere una tributación que permita a más gente tener empleos, a crear cadenas productivas y
a generar impuestos. Entonces lo único que quiere es exprimir a los mismos, que muchos van a tronar y que el problema social va a crecer. Cuando vemos los indicadores de pobreza durante el tiempo de la pandemia, pues vemos que es terrible, que la pobreza en general creció, pero particularmente la pobreza extrema y por supuesto la pobreza en términos laborales. Entonces, eso es lo que tiene que solucionar. ¿Cómo lo va a solucionar con transferencias, dando dinero? No, lo tiene que solucionar creando fuentes de empleo o apoyando, mejor dicho, a quienes crean fuentes de empleo para que la economía salga adelante. Lo más importante en un país es la economía, porque es esta la puerta al cumplimiento de los sueños de todo ser humano. Si no hay economía, no hay puerta para que tú entres al lugar donde están tus sueños, donde están tus aspiraciones, donde luchar en el día a día vale la pena. Sí, oye, ya en la tarea de los diputados federales, luego no todo el mundo entiende las competencias, ¿no? Entre la competencia del diputado federal, uno local, un alcalde, un gobernador, y luego hay candidatos a diputados prometiendo cosas que le corresponden al Ejecutivo y luego viceversa, y luego ni siquiera saben hasta dónde llegan, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en esta parte de los fideicomisos y de la autorización a malgastar el dinero, es gracias y netamente a que la Cámara de Diputados así se lo ha aprobado el presidente. Mira, esto que dices es muy importante. Por ejemplo, el turismo cayó 50%. Al inicio del gobierno federal, o sea, cayó al 50% su participación en la economía del país. Al inicio de la administración, el gobierno federal desapareció el fondo que promovía turísticamente a México en el mundo. Oye, pues eso es un golpe terrible a un sector que genera inversión extranjera, que atrae divisas, que nos permite un equilibrio en la balanza, pues en su impacto en la balanza comercial. O sea, el turismo es una fuente de riqueza, es una fuente de empleo, es una fuente de recursos para la infraestructura. Desapareció el fondo para promover el turismo en el país. Esas son las medidas que se tomaron cuando se desaparecieron los fideicomisos. Y así te platico universidades públicas y privadas que tenían sus centros de investigación, que estaban generando patentes, que estaban sobre todo dándole la oportunidad a personas que de otra manera, sin esos subsidios, no podrían tener a su alcance un programa de educación de posgrado que económicamente pudieran ellos atender. Pues eso lo desapareció. Pareciera, en ese sentido, que quieren una nación de personas pobres e ignorantes para tenerlas controladas. Y me parece que esa es la filosofía de Morena. No, y no solamente te parece, yo creo que se comprueba. Digo, si tenemos un pasante de agronomía como director de Pemex, pues yo creo que por ahí va la tónica, ¿no? Gente que no tiene experiencia, que no sabe lo que está haciendo, que no les importa hacer mal su trabajo, ¿no? En definitiva, demuestran que lo que les interesa es la lealtad a ciegas, como por ahí lo llegó a decir el presidente en alguna ocasión, ¿no? Y sí es muy lamentable. Tú de estos programas que desaparecieron, de estos fideicomisos, ¿cuáles serían los principales que tú dirías, a mí me interesa que se rescaten? ¿Cuáles de estos? Mira, bueno, primero del otro, bueno, esta es una pregunta muy importante, voy a contestarla primero. Mira, había es que todos eran importantes, sí, me la pones muy difícil. Claro. Me viene a la mente tres: CONACYT, en lo que tenía que ver con subsidio a programas de posgrado. Me viene a la mente lo que tiene que ver con microempresas y también de la misma forma el apoyo para productores del campo. ¿Y qué tal el Seguro Popular?
Bueno. ¿Y qué tal? Eso fue un golpe terrible. Hay tres ¿Y qué tal las cosas guarderías? Terribles. Las guarderías, programas como oportunidades que eran diferentes a este asunto. ¿Por qué? Porque tenían una focalización y en la universalidad pues se escondieron muchas cosas, ¿no? Que se parece más, oportunidades se parece más al tema que yo comento de la pensión universal, sí, la pensión universal para personas en la situación que refiero, mayores de 65 años. Pues la verdad es que está muy difícil decidir cuáles son los relevantes, porque todos tenían un impacto en la economía y un impacto en la vida social. Lo que te iba a comentar de Morena, ¿qué esperaría yo en este sentido de Morena? Primero, que no sean mayoría en la Cámara de Diputados en la siguiente legislatura. Y a partir de eso, que se abriera una reflexión en torno a ellos y que pudiéramos encontrar una base común los mexicanos y los representantes de las distintas bancadas, si es que a mí me tocara ser diputado, para poder sacar adelante al país, pensando en la gente. Sí. Que nos pusiéramos a la gente en perspectiva de largo plazo, qué queremos para nuestro país, pero para eso se necesita que ellos no sean mayoría, para ello se necesita que no tengan pues los votos que ellos dicen van a tener. Sí, porque por desgracia, digo, ahorita con las mayorías que han tenido y las que han comprado, ¿no? Porque también no olvidemos que en el Senado no tienen mayorías, pero el año pasado ahí el senador Monreal, que es muy hábil, se puso a comprar un par de senadores más para completar, ¿no? Esas mayorías que le han hecho daño tanto al país, de esta gente irresponsable que lo único que ve es la posibilidad de quedar bien con su patriarca, ¿no? Precisamente pues ese es el motivo de esta plataforma, el ayudar en todo lo posible para que Morena no sea mayoría, fundamentalmente en la Cámara de Diputados. Sin embargo, también yo he comentado que los demás espacios no dejan de ser importantes, porque luego algunos dicen, no, pues con los diputados locales como sea. No, señores, porque, digo, y tú has sido legislador 3 veces, has sido asesor, coordinador de asesores en legislaturas, de hecho, en aquellos tiempos de asesores nos conocimos, ¿no? Hace ya un rato. Porque cuando vienen todas esas reformas legislativas, si bien en la Constitución la Cámara, el Congreso de la Unión, las dos cámaras lo aprueban, pues eso también pasa a los congresos de los estados para ser sancionado, ¿no? Y también los congresos de los estados pueden hacer estos contrapesos, ¿no? Totalmente. Yo creo que el papel de los congresos locales, particularmente en el constituyente permanente, tiene un peso importante. Debo decirte, aquí en el Congreso local, nosotros nos pronunciamos siempre en contra de las cuestiones que pues evidentemente eran un exceso. El embate al Poder Judicial es uno de los que me viene a la mente, pues las elecciones locales y federales tienen igualmente importancia, porque unas por una razón y otras por otra. El asunto de la integración de los gobiernos municipales, pues qué te digo, ¿no? Es el gobierno más cercano a los ciudadanos, es el que tenemos a nuestro alcance, es del que dependemos en el día a día, y pues claro, no podemos estar sujetos a experimentos. En la parte tanto de lo que vendría para ti como diputado federal como de lo que ya has recorrido, tú fuiste presidente de la Comisión de Hacienda aquí en el Congreso del Estado. ¿Conoces a detalle el tema de los dineros, ¿no? De cómo se reparten, a qué se le da prioridad, el jalarle de un lado que descobija del otro? Hay que aclararles a cómo se reparten en el presupuesto. Sí, por supuesto, sí, sí. No, sí, efectivamente, con tablas y... Porque lo otro, pues nunca me ha tocado verlo, honestamente. Afortunadamente. Entonces sí, precisamente cómo trabaja la Comisión de Hacienda. Y voy a otra pregunta que le he hecho a todos, ¿no? No vas a hacer la excepción, y sobre todo tú que has estado en el tema.
El gobernador del estado por ahí planteó, junto con otros, la posibilidad de salirse del pacto fiscal. Porque por los recursos no alcanzan, los recursos que antes llegaban vía la federación, pues ya ahora no se ven reflejados de la misma manera, los maneja el gobierno federal a discreción, y las cosas importantes que tenemos aquí en el estado no se alcanzan a solventar con los recursos que nos llegan, ¿no? Tengo entendido que ya más que un tema de retirarse del pacto fiscal, por lo que se busca es tener mesas de negociación donde no haya oídos sordos, ¿no? Y también, hablando de más impuestos, por ahí se escucha una propuesta de la Secretaría de Hacienda en la cual recomiendan, ¿no?, a los ayuntamientos el aumentar el predial, es decir, otra vez los mismos que pagamos, para que los ayuntamientos ya no le pidan dinero a la federación, pues le cobren más a sus habitantes, entonces de ahí saquen recursos y ya le hagan como puedan. ¿Cómo ves toda esta parte? Mira, el presidente ha comentado de una reforma fiscal sin impuestos. ¿Qué es una reforma fiscal sin impuestos? Para que lo entiendan todos los ciudadanos que lo están viendo. Primero, que te suban el predial, porque dice, yo no le voy a dar más dinero a los municipios, súbanle el predial a la gente. Eso está pidiendo el gobierno federal. Y súbanselo duro. ¿Por qué? Porque todo lo que antes les daba el gobierno federal yo me lo voy a gastar en mis programas sociales. Segundo, aunque no funcione ni el aeropuerto con Cerro, ni pagar el aeropuerto que sí iba a servir, pero que él le seguía corrupción y no pasó nada, ni el tren, ni peor, ni la refinería que se inunda, ¿no? Ahí te va, peor. Dice, entonces, como no va a haber más impuestos, pues les va a subir el precio de la electricidad y el precio de la gasolina. ¿Cómo ves eso? Entonces, más predial. Morena es pero más. Pero iba a costar predial. 10 pesos, ¿no? La gasolina, decía. Pues él decía. Sí. Gasolina más cara, como ha estado en las últimas semanas. Electricidad más cara, que está terrible. Y que eso tiene un impacto no solamente en la economía familiar, tiene un impacto en la economía en general, porque eleva los costos. Y tú tienes, por ejemplo, el efecto inflacionario para este periodo que rompió todos los parámetros de las expectativas del año. Y ¿qué va a pasar? Pues que pasando el año, pasando la elección, perdón, el gobierno federal va a tener que impulsar una política monetaria restrictiva que va a retirar el circulante para que nadie traiga dinero para comprar nada y así no haya inflación. Pero pues ahorita está jugando a las elecciones. Y los impuestos especiales. Te van a cobrar impuestos en el teléfono, impuestos en Netflix, te van a cobrar otro tipo de impuestos, o te van a aumentar los que ya pagas en cuestión. Bueno, yo no fumo ni tomo, entonces no me afecta, pero los que fuman y toman, pues les va a llegar su carga. Esa es la reforma sin impuestos. Quizá incrementar las cuotas del seguro social también, esa va a ser otra parte de la reforma sin impuestos, que le podría dar un tanque de oxígeno para, pues quizás cerrar las deudas, para pagar las deudas del cierre de este año, pero yo no creo que eso sea sustentable para el año 2022. No, yo también lo veo muy difícil, digo, porque se han estado consumiendo las reservas, se han estado consumiendo los créditos, se han estado consumiendo los recursos propios, se ha estado consumiendo todo, pero no en inversión, insisto, o sea, todo tiene que ver o con gasto corriente o con regalar el dinero, pero no hay infraestructura. No hay impulso a la economía y lo que tú dices, pues hay decisiones erráticas. El tema de los 100,000 millones de pesos, 70 y tantos de pago de indemnización por la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y 21,000 millones de pesos por la creación del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que lo único que tiene destacable es el nombre. ¿Y los mamuts? Y bueno, eso sirvió también para un poco de paleontología. Sí, oye Salvador, precisamente para tratar de ayudar en que la economía se estabilice, mejore, los capitales foráneos volteen a vernos, necesita ver esencialmente 3 cosas, o 2 fundamentales.
seguridad pública y Estado de Derecho. Y dentro del tema del Estado de Derecho, pues la verdad es que hemos visto pues ya un ratito, y más en estas últimas semanas, la intromisión abierta del presidente de la República con los demás poderes, ¿no? Hace rato también tú mencionabas, pues que se habían apropiado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, este transitorio que le meten a la ley orgánica del Poder Judicial, todas estas intromisiones que hacen que haya dudas. Digo, hay algunos jueces valientes que están dando por ahí los amparos correspondientes. Sin embargo, cuando sucede eso, el presidente reclama en público, los sataniza y pide que los investiguen. Bueno, pues ¿qué te puedo decir? Tienes a Salgado Macedonio, tienes la extensión del periodo de Saldívar. Esto genera mucha desconfianza en el ámbito internacional y local. O sea, los inversores dicen, no, pues yo llevo mi dinero y si se amarran uno del gobierno federal con uno del Poder Judicial me pueden robar mi dinero. Sí. ¿Por qué? Pues porque les está dando todo el poder y está rompiendo las condiciones de estabilidad de un régimen democrático. Pues eso es verdaderamente anómalo, es terrible, y por supuesto pasa por el Estado de Derecho, por el respeto a los derechos de propiedad, la posibilidad de desarrollarnos económicamente. Si no están garantizados los derechos de propiedad, y eso tiene que ver en general con Estado de Derecho, pero también con seguridad pública, pues no hay desarrollo económico, no hay más oportunidades, no hay dinero que llegue de fuera a hacer crecer la economía, y la gente que tiene los medios aquí y tiene la oportunidad saca su dinero y va e invierte a otra cosa. Yo me he encontrado en mis conversaciones en esta campaña, particularmente con personas involucradas en el mercado inmobiliario, que se quejan mucho de que el dinero se está yendo a Texas y se está yendo a Florida, en lugar de invertirse aquí. Pues esto es terrible. Sí, efectivamente te he visto ahí muy activo, relacionado con cámaras empresariales, ¿no? Seguramente es parte de lo que te dicen, y yo en carne propia eso lo he vivido. Yo le trabajaba a un fondo que invertía en tema de energías limpias, ¿no? Y a raíz de esta reforma de NALE y a raíz de esa incertidumbre, ese fondo privado de inversión se fue al país y eran varios miles de millones de dólares. Se fueron. Tengo por ahí otro buen amigo que es consultor en materia ambiental, que muchos de sus trabajos dependen de estas empresas de energías limpias. No se han retirado, me dice, no se han retirado porque están esperando a ver qué pasa en junio, pero no están invirtiendo. Entonces, la verdad es que sí está muy latente el que no solamente no inviertan, sino que después de junio, Dios no lo quiera, si llegara a tener mayoría otra vez el presidente, entonces sí se van a empezar a retirar algunos otros capitales, porque lo que verían ahí como desastre es la consolidación de esta famosa 4T, que parece que lo único que busca es aislarnos del mundo, como otros países que se han aislado del mundo y que hoy no tienen para comprar ni para comer. Mira, es una locura lo que está pasando. O sea, quienes nos ven deben entender el problema en su dimensión lógica. Para el año 2032, el 90% de los vehículos que se produzcan van a ser eléctricos. Nosotros estamos gastando un dineral en una refinería. O sea, eso no tiene sentido. Con lo que pero pudo no haber solamente reparado eso, las que ya había, ¿no? Por ejemplo. Pero te la pongo también de otra manera. Está teniendo un embate con todas las empresas que generan electricidad. Está teniendo un embate con la posibilidad de consolidar un mercado alterno, fuerte, nacional, de energías limpias. Dice, no, vámonos a las gasolinas, por favor. Esto es verdaderamente inexplicable.
Sí, y digo, bueno, yo personalmente digo, si pueden aprovechar lo que ya hay, que se aproveche. Digo, si tenemos tantos yacimientos petroleros, bueno, que se aproveche. Pero ni siquiera... Que luego anuncian yacimientos que ya estaban Sí, descubiertos que como ya nuevos, ¿verdad? Lo que pasa es que no se habían enterado. Ajá, está como ese famoso Cantarell, creo que se llama, Sí. que por pedacitos o cosas, Ajá. desde Miguel de la Madrid lo han descubierto varias veces, ¿no? Sí, efectivamente. Y digo, y sobre todo es un pensamiento retrógrada, uno comparado con el resto del mundo, que precisamente a partir del 32 ya todos los autos van a ser eléctricos, pero además es una aberración teniendo tanta posibilidad y riqueza en este país de poder aprovechar las energías limpias, como son los movimientos perpetuos en el mar, o como es el viento, o como es el sol, o como es la geotermia, o la termodinámica, todas esas opciones que este país tiene a manos llenas y no aprovecharlas. O sea, es de verdad una aberración esa parte. Pues es increíble, te digo, parece todo un contrasentido, y lo único que encontramos es la lógica de querer tener un segmento amplio, mayoritario del electorado, dependiendo del gobierno, como condición básica para poder sobrevivir. Y eso pues es una esclavitud, es algo que realmente no podemos permitir. Oye, Salvador, un par de cosas. Volviendo a la parte presupuestal, a la parte de los recursos, a la parte de los faltantes en el Estado, tú si pudieras reorientar gasto, digo, no solamente lo que ya se tiene, sino asignar más presupuesto, ¿tú a qué le inyectarías el Estado? Tú que lo conoces, obvio porque lo has recorrido sus necesidades, pero también por la materia presupuestal de esa Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado, por lo que la Federación le quitó al Estado, y también ahorita por el tema muy particular por el que estamos pasando, que es el tema del agua, y claro, que no se ha solventado, y que solamente con recursos federales se podría. De esos recursos que se recibían, ¿tú qué regresarías? Mira, hay tres cuestiones que podemos llamar como básicas. Primero, está el tema de la infraestructura en general, la infraestructura que permite conectar regiones, ciudades, que permite movernos más rápido, que permite mover mercancías, que potencia nuestras capacidades económicas, y la infraestructura básica que permite que la gente pobre pueda salir de pobre. Que eso es lo que nos debe interesar. Que salgan de pobres, que tengan los medios para valerse por ellos mismos a partir de una actividad, a partir de la educación, a partir de nuevas oportunidades. Ese es el primer punto. Un segundo punto es el tema del agua. El agua, porque ya necesitamos gastar, invertir, garantizar que nuestras ciudades son viables en el muy largo plazo. Es un tema de supervivencia. Todo lo que nos permita cuidar el agua, obtener el agua, transformarla, limpiarla, sanearla, etc. Aprovecharla. Y hay otros 3 rubros de gasto, 4, que son en un mismo bloque, lo que tiene que ver con educación. ¿Cuánto tenemos que gastar para que los que no están en las aulas puedan estar, y los que estén en aulas que se parezcan a las mejores aulas, que generalmente son privadas? Pero con las 100 universidades del presidente inexistentes, yo creo que con eso se compensaría, ¿no? Ahí no hemos visto resultados, sí. Lamentablemente se ha invertido dinero y no hemos visto resultados. La salud, que quienes no están en el sistema de salud, que el Seguro Popular había incluido a muchos, pasen a formar parte del sistema de salud, tengan acceso, y que las tecnologías con que son atendidos se parezcan cada vez más a las de una persona que tiene para pagar un seguro de gastos médicos mayores. Esa es como la ruta que tenemos. En seguridad pública lo mismo. Tecnología para que todos podamos vivir seguros. Tiene que gastarse en tecnología en materia de seguridad, y tiene que gastarse en tecnología
para cuidar el medio ambiente, para proteger nuestras especies, para cuidar nuestros bosques, para cuidar el agua. Ahí tiene que estar la tecnología. Entonces esos son los rubros en los que México se tiene que concentrar en los próximos años para sobrevivir. Fuera de ahí, fuera de economía, agua y estos 4 rubros, todo lo demás a mí a veces me parece frívolo. Y en esos rubros en general, pero en específico para Jalisco. Es Jalisco. Te decía Jalisco. Eso es en lo que se tiene que concentrar Jalisco. Ok, agua. Eso es en lo que se tiene que concentrar México. Agua. Infraestructura, ¿no? Agua. Agua, pues de donde sea. Yo no, mira, Sí. yo eso del Zapotillo, te voy a decir la verdad, yo no estoy seguro. Primero, ahorita está seco, ¿verdad? Está seco el Río Verde. Primero. Segundo, pues esa agua no necesariamente viene a la zona metropolitana. Tercero, pues la política hizo que se perdieran muchas oportunidades. A lo mejor si nos hubiéramos puesto listos, ya hubiéramos saneado el río Santiago. Sí. Si desde los 90 no nos hubiéramos metido en conflictos, si hubiéramos podido hablarnos más claro, las distintas fuerzas políticas, a lo mejor hubiéramos avanzado en eso. Estamos en un impasse que necesitamos que se supere. Y que se refleja en que a pesar de toda la buena voluntad de las autoridades locales, pues tenemos problemas. Es que al parecer a lo largo de 2 o 3 décadas hemos ido acumulando 2 o 3 opciones y no se ha hecho ninguna. Ninguna. Recuerdo una anécdota que alguien platicaba de cuando fue la cumbre iberoamericana aquí en Guadalajara, ahí en los 90s, que creo que fue en temporada de lluvias, no recuerdo el mes, y que en aquel entonces el rey Juan Carlos le tocó un aguacero de los que suelen dar aquí en Guadalajara, que decía, oye, qué maravilloso, cuánta agua, ¿y qué le hacen? Pues se tira, o sea, se va al río, se va al caño, ¿no? O sea, así de, ¿cómo toda esta agua limpia no tienen un sistema que capte las aguas pluviales? Pues no, ¿a poco existe, no? Digo, pues sí, claro, son de esas cosas que de verdad hemos tenido varias opciones, ¿no? También el tema de las fugas en las redes de agua potable, ¿no? Están las fugas, está que no se aprovecha el agua pluvial, está que no se hizo Arcediano, que no se ha hecho Zapotillo, que no se ha hecho, digo, todas esas opciones que a lo mejor si se hicieran todas, le podríamos garantizar a esta zona metropolitana los próximos 100 años de desarrollo. Sí, mira, hay científicos locales como Arturo Gleason que tienen proyectos sumamente interesantes que si los escucháramos, pues tendríamos un avance. Tenemos la lucha, por ejemplo, de don Manuel Villagómez, sí. También un inventor jalisciense muy comprometido con el tema, que siempre ha buscado opciones. Tenemos a personas muy vinculados con organismos internacionales, conocedores del tema como Francisco Mayorga. O sea, hay mucha gente en Jalisco. La cuestión es poder concentrarnos en una misma ruta y canalizar los recursos que se requieren para poder seguir adelante. Hay un gran esfuerzo de Jorge Gastón, el secretario de Infraestructura Hidráulica del estado de Jalisco, que ha hecho un gran papel en esta instancia que inicia. Y bueno, ahora falta eso. Nada más fijar una ruta donde vayamos todos. Pues ojalá lo logremos por el bien de todos, porque todos estamos aquí. Oye, Salvador, a ver, ahí vienen las preguntas difíciles. Vienen. Vengan. A ver, por ahí luego ya ves que todo el que se imagina algo es politólogo, ¿no? Hace una semana o 2 por ahí traían un audio como de 2 minutos y medio de alguien, ¿no? que se supone que conoce la realidad de las cosas de la vida política. Y entonces decía, no, mira, es que MC nada más va a dividir el voto, ¿no? MC es pro AMLO, nada más aquí en Jalisco como que se pelearon y como que no sé qué, no sé si llegaste a escuchar ese audio, pero la verdad es muy primario, ¿no? Pero los contrincantes de MC, la verdad es que le están sacando raja a ese tema con la gente que legítimamente está queriendo hacer el voto útil y no quiere que gane Morena, y entonces por ahí sacan
estas conjeturas de sabrá Dios quién, ¿no? Pero que luego sí las repiten en todos lados y dicen, no, es que mira, han votado con Morena la mayoría de las veces y no sé qué con Morena, y sí, nada más están queriendo dividir el voto. Una pues fue que no se logró los acuerdos entre MC con el PAN para poder entrar a una alianza a nivel nacional, ¿no? Entonces la gente cuestiona esa parte. Mira, ¿cuál es la verdad de las cosas? Primero, el Movimiento Ciudadano decidió no hacer alianza con ningún otro partido porque teníamos las condiciones para empezar a construir la tercera fuerza a nivel nacional, la tercera alternativa, la tercera vía, y eso se está reflejando, y me parece que fue una apuesta muy positiva, de que debíamos enfrentar los retos electorales con nuestra propia personalidad, con nuestros valores, con nuestras convicciones en materia económica, en materia social, y el resultado es pues que estamos en segundo lugar en las elecciones en Nayarit, estamos siendo competitivos en Sinaloa, estamos en segundo lugar prácticamente en Sonora, estamos avanzando muy fuerte en Chihuahua, estamos en primer lugar en Campeche y en Nuevo León, estamos creciendo en Yucatán, en Veracruz, estamos creciendo en muchos puntos del país, y para los jaliscienses la opción de enfrentar los excesos del gobierno federal sin duda es Movimiento Ciudadano. Somos la opción que ha construido una plataforma responsable para podernos presentar y poder construir un conjunto de propuestas que nos hacen diferentes, pero que nos conectan con lo que son las necesidades de las personas. Y ahí está la agenda de los 10 puntos, y ahí está la agenda en materia económica. Pues esa es la verdad de las cosas. ¿Qué es lo que quisieran los partidos del pasado? Bueno, pues que fuéramos con ellos. ¿Por qué? Porque les quita potencia que no estamos con nosotros. ¿Qué es lo que quisiera Morena? Que no estuviéramos. ¿Por qué? Porque así el contraste era más fácil. Pero estamos con el apoyo de la gente, vamos a ganar la mayoría de los distritos de Jalisco, sino que todos, y vamos a ganar gubernaturas y vamos a ganar diputaciones en otros estados, y vamos a tener una presencia en la Cámara de Diputados, como ya la tenemos en el Senado, que va a ayudar a que se hagan contrapesos. Y que también buena parte de estos avances hoy en día es precisamente la apertura que han tenido, ¿no? que han hecho ese esfuerzo por dejar algunos espacios a personas que no habían participado en política. Por ejemplo, aquí el caso de Horacio Fernández en el Distrito 10, de Mauro Garza en el Distrito 8, de Manuel Herrera en el Distrito 6, Checo Barrera creo que también en el 13, que son de los que tengo más identificados. No, pero también yo te puedo decir, hay mujeres muy valiosas que están que estuvieron o que están buscando una oportunidad en este proceso electoral. Por ejemplo, una joven con un amplio trabajo social como es Iris ahí en el Distrito 4 de Zapopan. ¿Qué te puedo decir de las otras 3 candidatas a diputadas federales aquí en Guadalajara? Carmen Julia, una servidora pública también profesional que entró a la política con Movimiento Ciudadano y con el deseo de cambiar las cosas. Una enfermera, líder de enfermeras en el estado de Jalisco, como es Edith Mujica, que representa un sector también muy importante, particularmente durante esta pandemia, y que tampoco había participado en política hasta que vio la oportunidad en Movimiento Ciudadano. Está el caso de Leti Chávez, una profesora que ha sido funcionaria de la Secretaría de Educación y que en este momento, en este movimiento, logra sus primeras oportunidades también de participar. Entonces hay una ciudadanía que no había tenido los espacios y que quiere pronunciarse, que quiere influir, sumado, pues como tú puedes suponer, a otros que teníamos experiencia de otros partidos políticos y que estamos haciendo una amalgama de compromisos, de talento,
a favor de defender Jalisco. Sí, y que precisamente en esta parte del voto útil es pues lo que se tiene que hacer, ¿no? El sumar. Oye, la última pregunta, y hablando de valores, y es muy concreta. ¿La vida cuándo inicia? Bueno, desde mi punto de vista, la vida inicia desde el mismo momento de la concepción, y a partir de eso pues, se crea un debate de qué es posible o no a partir de ese momento. Pero para mí inicia desde el momento de la concepción. Con eso. Oye, Salvador, muchísimas gracias por habernos dado este espacio. Te deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias por la apertura. Muchas gracias por todos tus conceptos. ¿Algo más que les quieras decir a las personas que nos ven? Pues yo agradecerte y poder decirles a todos los que nos ven que este es un momento importantísimo para nuestro país y para nuestro estado, que en Jalisco pues lo pueden ver respecto a quienes gobiernan y a los partidos del pasado. Movimiento Ciudadano está buscando presentar una opción seria en la plataforma de candidatos a diputados federales que va a ir a dar la batalla a favor de la economía, a favor de los empleos, a favor del Estado de Derecho y del régimen democrático en la Cámara de Diputados, y que somos personas que sabemos cómo hacer las cosas. Muchísimas gracias. Salvador, si alguien te quiere contactar, ¿dónde te puede contactar? Mira, lo más fácil es en mi plataforma de Facebook, en Salvador Caro. Ahí me van a encontrar y ahí van a tener una respuesta y un contacto permanente. Igual en Salvador Caro 1 en Instagram o en @Salvador Caro en Twitter. Va, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los que nos siguen. Por favor, suscríbanse. Ahí abajito dices suscribirse. Ahí se suscriben a nuestra plataforma, ponen la campanita. Y aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias a los que están en el trabajo técnico, a Ana, a Carlos, a Edgar y a Jorge. Yo soy José Manuel Sánchez y por aquí nos veremos también el próximo martes. Muchas gracias.